Buenas tardes. Continuando con las entrevistas del programa Mirando al Bicentenario, esta tarde tenemos la muy grata presencia del doctor Rafael Martínez Campoblanco. El doctor Martínez es consultor empresarial en temas de educación, marketing y gobierno digital. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bien, el tema que nos trae y el tema que nos convoca hoy es gestión de la información en las organizaciones. En la sociedad de aprendizaje que nos ha tocado vivir, ¿qué debemos entender ahora por aprender? ¿Y cuáles son los nuevos paradigmas del proceso de enseñanza-aprendizaje? Perfecto. Bueno, han tocado un tema que es bien crucial, que tiene que ver con la educación. Y dentro de la educación existe el fenómeno del aprendizaje. El aprender el día de hoy es más que un concepto, es un reto. Y un reto que tiene unos obstáculos inmediatos que son la maniobra en torno al tiempo, la maniobra en torno a las distancias y ahora el uso de la tecnología que penetra permanentemente cualquier proceso. Entonces ahora la educación a través del aprendizaje exclusivamente se enfrenta a que todo lo que vayamos a hacer tiene que romper las barreras de espacio, de tiempo y del uso de cualquier tipo de tecnología que tiene que ser completamente transparente para la persona. Muy bien, Rafael. Y dime, el Internet, hablamos, ¿cómo ha impactado el Internet en las estrategias de enseñanza? ¿Qué son los portales educativos? Bueno, para entender qué es Internet, debemos primero saber qué es la web. La web crece en el ciberespacio, es un elemento en el cual suceden cosas. Hagamos un ejemplo, un símil entre un planeta y la web. Un planeta que orbita y que tiene un conjunto de planetas que lo acompañan, hace en este caso que la web también se acompañe de otro tipo de elementos. Por ejemplo, existe la web 1.0, la web 2, la web 3. En este momento estamos viviendo entre la web 2 y la web 3. Ahora, dentro de un planeta, si por ejemplo yo quiero trasladarme de Lima a Madrid, puedo hacerlo vía aérea, puedo hacerlo vía marítima. ¿Para qué significa esto? Bueno, que la web, si es un planeta, el Internet nos va a ayudar a comunicarnos de un sitio a otro. El Internet es la superautopista de la información. Ahora, Internet aparece dentro de esta explicación porque Internet es la forma de poder, la vía de comunicación dentro de la web, pero esa vía de comunicación se empieza a completar con el concepto de red y el concepto de comunidad. Ahora, ¿qué retos actuales respecto al Internet? Primero, tiene que ser una Internet, y lo es, mucho más humana. Tiene que ser una Internet mucho más eficiente. Por cierto, es el servicio público en este momento más grande en la historia de la humanidad. Y que de alguna manera hace de que personas que no nos conozcamos, que no tengamos interacción en la vida cotidiana, nos podamos encontrar en este transitar, en esta autopista dentro, en este caso, de la web. Ahora, lo más importante, y es algo muy elocuente comentarlo, no es pensar en el Internet como un medio, sino también empezar a entender que el fin de todo esto es generar comunidades, en este caso de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos justamente a la tercera pregunta. ¿A qué se denomina aprendizaje colaborativo? ¿Y qué son las comunidades virtuales de aprendizaje? Perfecto. Hoy en día hay toda una discusión sobre el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje que de alguna manera tiene que ver con la coautoría de un producto determinado. Ahora vamos a ver el tema del aprendizaje colaborativo. Este rompimiento natural del espacio geográfico, del tiempo y del uso de la tecnología ha permitido que cualquier persona en cualquier parte del planeta pueda colaborar con otra en algo que se llama la construcción colectiva del conocimiento. Esa construcción colectiva del conocimiento, que es lo que permite que las wikis, por ejemplo, tengan un sentido el día de hoy, que tiene que ver con el aporte de la colectividad para generar una información determinada, hace que seamos copartícipes, en este caso, del fenómeno del aprendizaje, pero también de la enseñanza, que por cierto es otro fenómeno. Ahora, este aprendizaje colaborativo, este trabajo colaborativo es muy común de los millennials, personas que nacieron entre los finales de los años 80 y finales de los años 90, pero es mucho más ameno, es mucho más natural en la generación Z, que son los chicos que el día de hoy, por ejemplo, tienen entre 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque la colaboración, el sentirme corresponsable de,
el poder participar en, el poder hacer comunidad para y el poder aprender un elemento sin necesidad de tener una educación formal por detrás, o sea, una institución que se encargue de hacer esta cosa, lo que pasa con YouTube, hace que el trabajo colaborativo sea una manera de vivir, ni siquiera de aprender. Es una forma de poder interactuar en la web, de poder transitar por internet, de poder conocer personas en red para sencillamente generar comunidad. Rompemos esa tradición del aprendizaje encapsulado. Completamente. En el aula. Completamente. Y esto pasa a ser ya, como dices tú, rompe distancias, rompe tiempo. Correcto. Habíamos siempre pensado que la educación era un fenómeno individual, que era algo que ocurría de acuerdo a los diferentes enfoques conductista, cognitivo, constructivo, que ocurría en la cabeza de una persona, en la mente de alguien, a nivel cognitivo. Pero hoy, con el aprendizaje conectivo, con el aprendizaje conectado, se refuerza más la tesis de que el aprendizaje ciertamente es un hecho individual que ocurre en un fenómeno social. Y ahí la palabra colaboración es el espíritu, es la esencia, es la fe, sencillamente, que mueve estas montañas que son los diferentes enfoques educativos. Bien. Bueno, entonces la pregunta que viene pues tiene que ver con lo que nos trae a este encuentro, ¿no? ¿Qué es el e-learning? Interesante pregunta, porque por cierto es una palabra compuesta que viene del inglés, ¿no? El prefijo e significa electrónico, learning, aprendizaje, sería aprendizaje electrónico. Muy debatido, por cierto, ¿vale? Las traducciones al final no son exactas, no son tan exactas. El aprendizaje electrónico, el e-learning, tiene que ver con la posibilidad de utilizar cualquier elemento electrónico para poder generar un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, que no necesariamente van uno amarrados de otro. Estamos haciendo e-learning desde que aparece la radio digamos que en la cotidianidad de las personas. Estamos hablando hace más de 100 años que se hace enseñanza a través de la radio. Ahora, detrás del e-learning, como gran escenario, está la educación a distancia. La educación a distancia que se apoya en este momento en lo electrónico, pero también la educación a distancia que se apoyaba en los carteros, en los mensajeros que llevaban una información de un sitio a otro, ¿no? Ahora, a lo largo de los últimos 100 años hemos evolucionado tanto que hoy, por ejemplo, se hace e-learning desde los teléfonos. A diferencia de hace muchísimo tiempo, ni siquiera muchísimo tiempo, desde hace unos 10 años atrás, donde tenemos que utilizar pues, unas computadoras, una laptop con cierta conectividad. Ahora, el e-learning, el aprendizaje móvil, por ejemplo, es una realidad. Ahora, el e-learning es toda aquella forma de poder enseñar y aprender utilizando un medio electrónico. Y en este momento, cuando estamos hablando de la tercera a cuarta generación del desarrollo de la tecnología electrónica, es todo lo que me permite estudiar a través de la movilidad. Por ejemplo, este programa que se graba y que se transmite, no solamente se transmite por onda corta en televisión, sino también al digitalizarse, sube directamente a la nube y en la nube se viraliza de manera automática. Eso se puede estar en YouTube, Vimeo, Tumblr o en cualquier blog y en cualquier parte del planeta. Bien. Y entonces, ¿cómo deben ser los enfoques pedagógicos en este nuevo entorno tecnológico? Bueno, Lorenzo García Leti, uno de los máximos autores en el tema de educación a distancia a nivel mundial, español por cierto y gran amigo, en una entrevista hace 10 años nos decía: se puede hacer buena educación a distancia, pero también se puede hacer muy mala educación a distancia. Lo mismo ocurre con la educación presencial, existe muy buena y muy mala. Si tenemos esto claro, nos damos cuenta que la educación es la misma. La educación lo que cambia es en el modo, en la modalidad y por ende en los recursos y en la tecnología vigente. Recordemos que el cuaderno, el libro impreso fue tecnología en su momento y ahora la tecnología pues, puede ser sencillamente a través de un buscador y a través de un portal determinado conseguir una cantidad de información. ¿Cómo entran los enfoques pedagógicos? Primero entendamos que el enfoque pedagógico es una manera de ver algo. Los teóricos a nivel mundial, los teóricos en educación, cada uno maneja un enfoque particular y están incluso los eclécticos que mezclan algunos enfoques determinados. Ahora, el enfoque tiene que ver con dos puntos de vista. Uno, el enfoque del que enseña y el enfoque del que aprende. Entonces aquí surgen toda una serie de elementos que hacen que sea mucho más complejo el tema del e-learning. Por ejemplo, veamos los enfoques del que enseña. Está el docente, cuyo enfoque puede ser conductista, utilizando los medios electrónicos, puede ser cognitivo, puede ser constructivo y ahora puede ser
conectado, digamos que sería el último enfoque que empieza a aparecer. Pero ese enfoque del que enseña tiene que hacer un match con el enfoque del que aprende. Entonces, en el que aprende hay diferentes tipos. Por ejemplo, están de acuerdo a las preferencias para asimilar un contenido. Están los que son más auditivos, los que somos kinestésicos, los que somos visuales, y después aparecen los que son teóricos, reflexivos, prácticos, activos. Entonces, eso es de acuerdo a la preferencia en cuanto a la densidad de la información. Ahora, ese match tiene mucho que ver hoy en día en la virtualización de procesos académicos o procesos educativos, porque todos tenemos una identidad digital que está orbitando en internet, nuestras preferencias, todos sabemos cuándo, podemos saber incluso, en el caso tuyo, Edgar, podemos saber cuánto tiempo tú ves un determinado video en YouTube, y esa identidad digital es un dato importante para tomar decisiones también para el área de educación, porque ya no es una caja negra el grupo al cual yo me enfrento, sino si tengo los nombres puedo radiarlos, hacer una pequeña búsqueda y saber cuál es el enfoque del grupo. Conoces mejor el grupo objetivo al que te vas a dirigir. Sin duda, al menos tenemos un acercamiento más práctico, y dentro de la praxis de la búsqueda podemos tener ciertas exactitudes, a diferencia de hace unos años atrás, cuando esta información no existía y teníamos que lanzarnos un paracaídas en una nube y no conocíamos si estábamos cerca o lejos del suelo. Correcto. Muy bien. Y dígame, ¿qué áreas del conocimiento se pueden enseñar mediante el e-learning? ¿O habrá algún límite? Bueno, yo he tenido la fortuna de ser presidente de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia y director de Virtual Educa Venezuela, una organización internacional muy fuerte en el área de e-learning, ¿no? Educación a distancia basada en e-learning. Y como presidente de la AVE, de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, tuve la dicha de conocer muchos proyectos de varias universidades, con poco o con mucho presupuesto. Tuve la dicha de conocer, por ejemplo, cirugía laparoscópica de la Universidad Central de Venezuela, una disciplina de las ciencias médicas, de las ciencias de la salud, que se virtualizó un curso de posgrado, ¿me acuerdo? A nivel de posgrado. Ya a nivel de posgrado, muy debatido, generó una controversia importante, y al final se dictó el programa y se dictó para un número importante de cirujanos, y la parte práctica sí se llevó de manera presencial, pero hubo un gran número de horas que se llevaron de manera virtual. Tuve la fortuna también de trabajar en un proyecto directo con la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela también, donde por decisión de las autoridades de la dirección de escuela se motivaron a que todas las asignaturas, entiéndase, todas las asignaturas del ciclo básico o del ciclo de especialización del pregrado, todas tenían un aula virtual generada, ya sea para apoyo, en el caso de la literatura, para poder tener apoyo de alguna información, o también tener la posibilidad de que el docente pueda evaluar bajo diferentes estrategias metodológicas, en este caso los aprendizajes de los estudiantes. Fue algo realmente maravilloso. Entonces sí es posible que las ingenierías puedan en este caso saltar hacia el escenario de la virtualización. Es un hecho que la oferta en el día de hoy de las ingenierías de varias universidades del mundo ya tienen un alto componente en la virtualidad. Bueno, ¿y cómo acreditar el conocimiento en el caso de esta enseñanza a distancia? Bueno, la acreditación es uno de los grandes dolores de cabeza y uno de los grandes problemas en todos nuestros países. A ver, por un lado está la oferta en línea, que es muy rica, podemos hacer cursos de cualquier universidad, incluso de las primeras 10 universidades del planeta, y las hacemos en línea. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando llega la acreditación? O sea, llega la certificación, perdón. Llega el diploma, el certificado, el reconocimiento o el título. Bueno, ¿qué ocurre cuando el país necesita evaluar, en este caso, esa competencia para ver si puede acreditarlo? Ahí surge la palabra acreditación. Bueno, Perú felizmente, a través de la SUNEDU, tiene, o mejor dicho, el país como tal, la República del Perú, tiene acuerdos bilaterales con una gran cantidad de países en el mundo, y SUNEDU lo que hace es que hace un reconocimiento automático de títulos, siempre y cuando tenga una evaluación primaria, ¿no? Una evaluación cercana. Pero existen algunos países que no entran en esta, digamos que en esta colaboración de manera bilateral,
y necesitan pues hacer un reconocimiento de créditos en el país y por ende una persona que por ejemplo haya obtenido un título de una actividad en línea de una universidad de República Checa, por ejemplo, y vamos a suponer que, esto es un caso hipotético, ¿no? Vamos a suponer que no tenga en este momento un convenio con la República del Perú. En ese caso, la persona que tiene ese título hace una homologación de créditos en una universidad reconocida en el Perú, que se le permita hacer este ejercicio de homologación, y la universidad ve, bueno, estos créditos los vamos a evaluar, los vamos a equiparar con este número de créditos acá, y la persona va a tener que hacer unos estudios complementarios y por ende va a obtener un título parecido o lo más cercano a lo que la lógica diga. Ya la universidad determinará cuántos créditos va a evaluar, cuántos créditos va a poder homologar. Ahora, la acreditación es un gran problema porque, por un lado, lo que comentaba al principio, tenemos una oferta muy rica, muy poderosa, muy fuerte en línea, pero los países siguen estando muy burocratizados en función de sus propios mecanismos de evaluación y de control. ¿Cómo debería ser? Sin embargo, deberíamos también entender que existe cierta flexibilidad y no podemos ver con los ojos de la tradicionalidad el e-learning, por ejemplo. Por eso hablábamos de un nuevo enfoque pedagógico, Sin duda, ¿no? Sin duda. Todo esto provoca cambios y nuevas formas de ver la educación. Correcto. Y además, Edgar, y disculpa, estos millennials no son personas que van a quedarse siempre con una edad, crecen. Y hoy los millennials, las personas que tienen entre 25 y 35 años, ya están tomando posesión, están tomando decisiones en el nivel estratégico de muchas organizaciones. Por ende, con ellos es mucho más fácil entenderse. Yo conozco un rector de una universidad, por cierto, la Universidad de Yacambú, en Venezuela, de 36 años. Es un rector de una casa de estudios muy importante, con un pensamiento pues bien flexible, con el cual estos temas ya son cotidianos. Son nacidos con la tecnología, ¿no? Y nacieron y son parte de... Son parte de... Correcto. Dime, Rafael, ¿y cómo elaborar contenidos digitales? El contenido entra dentro de la categoría de recursos. Por ejemplo, hay tres elementos que giran en torno a un proyecto de e-learning. Están las actividades instruccionales, los contenidos, los recursos, donde están los contenidos, y los complementos. Los recursos digitales o los contenidos digitales son muy importantes porque al final es lo que el estudiante puede descargar, puede tener acceso a destiempo. En cualquier momento, de manera asíncrona, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre cuando tenga acceso a internet, va a poder descargar la información, etc. Y va a poder descargarla en los diferentes dispositivos. Es por eso que ahí aparece una palabra que es la palabra compartir, que es lo más importante en digital. ¿Cómo se genera? Bueno, hay una manera natural de hacerlo y es con el experto en contenido. O sea, vamos a suponer, hay un ingeniero en estadística que tiene un tema de lo cual domina muy bien, entonces este es el experto en contenido y yo lo que hago es virtualizar ese contenido para generar un contenido digital. O sea, utilizo toda una gran cantidad de estrategias que puede ser diseñar una videoclase, diseñar una lección, algún tipo de foro, algún tipo de chat, algún tipo de videoclase en el cual yo pueda virtualizar todo lo que en este caso el ingeniero en estadística tiene. Ahora, esta es una manera natural de hacerlo. Hay otra que puede ser, bueno, teniendo la posibilidad de contratar o de tener contacto con expertos a nivel mundial. Y hay algo que funciona mucho hoy, por ejemplo, es que nosotros tengamos un diplomado. Imagínate aquí en el Colegio de Ingenieros del Perú. Un diplomado. Vamos a suponer que tengamos un diplomado. Y tenemos un profesor que puede ser, puedo ser yo, que vengo y dicto el diplomado presencial. Pero también podemos tener un módulo con un profesor que puede ser colombiano, o español, o ruso. Y esa manera de entender la actividad instruccional tiene mucho que ver con los contenidos. Son contenidos diferentes, son contenidos flexibles, son contenidos de otra visión. Imagínate, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la universidad, que yo entré en el año 99, en el año 99 no había esta facilidad de comunicación de contenidos orbitando por internet. De hecho, Google todavía no era una plataforma masiva. Entonces, los contenidos han ayudado los contenidos digitales han ayudado a que la construcción del conocimiento tenga un registro tangible de información que está en un repositorio digital, pero que puede ser utilizable y sobre todo reutilizable de manera permanente. Muchas gracias, Rafael. Amigos, estaremos en una próxima entrevista. Muy buenas tardes.